Capítulo 27. Zorro bajo la lluvia. Naruto. Un gruñido vicioso brotó del dolor de garganta de Naruto como la única respuesta. Naruto, escucha. Cállate, escupió en su habitación vacía. Finalmente se había retirado después del estallido de Kakashi en la calle, pero no pudo deshacerse de la voz resonante dentro de su mente mientras Kurama continuaba llamándolo. Finalmente, se dio por vencido, y la próxima vez que abrió sus piscinas azules, se encontró cara a cara con la bestia. Sus ojos carmesí observaron cautelosamente al chico tenso frente a él que se negó a encontrarse con su mirada. Naruto, escúchame. Un sonido extraño salió de la garganta de Naruto en respuesta. Era algo entre un resoplido, un sollozo dolorido y una risa sarcástica. Todavía mantenía su mirada fija en la suave hierba frente a él, pero pronto, lentamente levantó la cabeza, y el viejo Bijuro no pudo contener un respingo. Todas las emociones de su carcelero fueron empujadas sin piedad hacia él de inmediato cuando sus piscinas penetrantes se encontraron. Estaban allí, desnudos y desnudos. La pena. La desilusión. La traición. Y finalmente, la duda y la desconfianza. La última vez que te escuché, una niña inocente murió a causa de mi decisión. Naruto escupió las palabras como si fueran el ácido que le había estado quemando la garganta hasta entonces. ¿Qué? Los ojos de Kurama se abrieron de repente cuando comprendió las palabras de Naruto. ¿Crees que Rin murió por tu culpa? No. La expresión de Naruto de repente se endureció hasta convertirse en un robo helado. Su mirada despectiva y acusadora atravesó el corazón del zorro, pero no levantó la voz. Pero hubiera sido mejor si Naruto comenzara a gritar porque su tono frío envió un escalofrío por la columna de Kurama. Creo que Rin murió por tu culpa. Tú fuiste quien me dijo que confesara. Ella fue a ese lugar porque le dije que Obito todavía estaba vivo. Ni siquiera estaría allí si no me hubieras forzado a decírtelo. Todo de ella. Murió por tu culpa. Esto no tiene sentido. Kurama levantó la cabeza mientras retumbaba, su voz resonaba con saña en el paisaje mental que se oscurecía lentamente. ¿Realmente quieres culpar a alguien? Culpa a Uchiha Madara. Fue él quien encendió las llamas de la guerra, él quien hizo bailar a las grandes aldeas shinobi a su ritmo. Culparte a ti o a Madara, no importa. ¿No puedes ver que todo está sucediendo de nuevo? Kakashi tenía razón. Todos siguen muriendo a mi alrededor. Primero Rin, los siguientes serán mis padres, luego Jiji, Neji, Be Tsunade Bachan, Gaara y todos los demás. Bajé la guardia y miren lo que pasó. No puedes salvar a todos. Tengo que hacerlo. Prometí que rompería el círculo del odio. Mira lo que le ha hecho a Rin. Murió por una venganza inútil. Tengo que hacer algo para terminar con esta locura. Creyeron en mí. Jiraiya, mi padre y Nagato. Me lo confiaron, no eres un dios. No puedes soportar todo por tu cuenta. No pude salvar a Rin. Todo esto fue en vano. Obito se convertirá en Tobi. ¿Cómo podría evitar todas esas cosas si ni siquiera pudiera salvar a Rin? He fallado. La voz de Naruto de repente se debilitó y su ira desapareció en un instante. Mira a lo que has ya alcanzado. Salvaste la madre de Gaara y su cordura. Usted ayudó a integrar el Uchiha. Usted se ha librado de Orochimaru, salvado Tenso, y Danzo está fuera de la ciudad. El destino de las 5 grandes naciones son ahora entrelazados. El bono es delgada y frágil, pero es todavía allí. ¿Todavía se cree que han hecho nada? Eso es mentira. No hubo respuesta de Naruto. Sus ojos se fijaron en la hierba verde en las patas de Kurama. Una risa resonó en el silencio, y el zorro demonio inmediatamente tensó sus músculos cuando una nueva presencia salió a la luz. Un adolescente rubio idéntico se acercó más y más a su contraparte, con las manos casualmente entrelazadas a la espalda. Su silueta era nítida, y su imagen hasta ahora nebulosa parecía tan sólida como la de Naruto. Solo su esclera negra e iris rojo indicaban que este ser no era un simple clon. El recién llegado revoloteó lentamente alrededor del rubio hasta que finalmente se sentó junto a Naruto y se apoyó en su hombro con el codo. Su rostro se acercó hasta que pudo susurrarle directamente a los oídos de Naruto. Sí. Les has fallado. Has hecho que Rin marche hacia su propia muerte. Fallaste a Jiraiya. Fallaste a tu padre y a Nagato. Mira lo que has hecho. Nada. Nada ha cambiado. Naruto se estremeció y su rostro se convirtió en una mueca de dolor. No les has fallado, Naruto. Kurama empujó. Mira al zorro, ronroneó en los oídos de Naruto una vez más, y el rubio obedientemente miró a Kurama. ¿Escuchaste su consejo, y qué pasó? Ella murió. No lo necesitas. No lo necesitamos.
Podemos resolver esto solos. Kurama entrecerró peligrosamente sus ojos. Sin embargo, no estaban encerrados en su carcelero rubio, sino en el aura oscura a su lado. No es verdad, podemos sobrevivir sin él. Hasta ahora, él ha jugado con tu cabeza, con tus emociones. Él fue el que estaba moviendo los hilos en el fondo. ¿No te ha estado manipulando durante los últimos meses? Robó tus recuerdos y tu oportunidad de decirles a tus padres quién eres realmente. ¿Todavía piensas que después de todas esas mentiras confiarán en ti? Él arruinó todo. Los ojos de Naruto se entrecerraron y brillaron con un brillo extraño al mirar a su amigo. La voz de Kurama fue repentinamente temblorosa y desesperada cuando dijo rápidamente: ¿recuerdas lo que sucedió en la cascada de la verdad? Él está aquí nuevamente, manipulándote y, cállate. Cállate y déjame en paz. No quiero escuchar nada más. Necesito tiempo para pensar y, un leve golpe interrumpió la línea de pensamientos de Naruto cuando hizo eco dentro de su paisaje mental. El rubio lanzó una mirada más acusadora al Biju antes de que su forma se desvaneciera lentamente. La mirada de Kurama se congeló en el lugar donde el rubio había estado previamente hasta que la proyección oscura dejó escapar una risa cruel. Los primeros pasos ya se han hecho. Bastardo. No dejaré que influyas en él. ¿Y cómo planeas detenerme? Preguntó con una sonrisa burlona en su rostro. Encontraré una manera de detenerte. Puedes contar con eso. Kurama envió una mirada resuelta hacia la entidad, una que incluso Naruto reconocería, pero solo sonrió con aire de suficiencia. Fue un desafío, y Kurama estaba más que ansioso por recoger los guantes por el bien de Naruto. Kushina se asomó gradualmente a través de la vibrante puerta naranja tan pronto como escuchó el apagado permiso del rubio para entrar. Sus ojos bailaron sobre la forma caída de Naruto y finalmente aterrizaron en las sombras oscuras debajo de sus piscinas siempre arqueadas. El contorno oscuro solo realzó sus punzantes ojos azules eléctricos y la tristeza dentro de ellos. Un poder invisible le apretó el pecho por última vez antes de entrar y sentarse lentamente junto a Naruto. La rubia se inclinó gradualmente contra su costado, buscando consuelo o algo de calor relajante en la noche inusualmente fría. Ella silenciosamente apoyó al viajero del tiempo por lo que se sintió como una eternidad, no queriendo molestarlo. Su mano viajó suavemente sobre su columna vertebral para envolverla sobre su hombro caído, y Naruto se acostó en la comodidad ofrecida casi de inmediato. «Huele», susurró Naruto. Suavemente eliminó el itayate del rubio, dejando que sus mechones dorados cubrieran sus ojos cerrados y ensombrecieran su miseria. Fue inútil de todos modos. Sus dedos rozaron tiernamente y le apartaron el cabello de la vista y le dieron un suave beso en la frente del rubio. «Lo sé», murmuró Kushina. El contacto pequeño y cálido quemó la piel fría de Naruto, pero no se movió. Las gentiles manos de Kushina se sentían demasiado bien para su alma agotada y atribulada. Le dio el pequeño alivio que ansiaba. El cuerpo de Naruto se equilibró al borde de la realidad y el sueño redentor cuando su mente perturbada finalmente se calmó. En un minuto, pasó la delicada línea para hundirse en un sueño sin sueños. Un escape de sus inquietantes demonios. Los cálidos brazos se envolvieron alrededor de Minato por detrás, e inmediatamente se hundió en el dulce y suave abrazo. No abrió los ojos para mirar por encima del hombro. El dulce aroma a vainilla de Kushina era inconfundible. Un mechón carmesí cayó sobre su hombro, haciéndole cosquillas en la piel desnuda mientras se deslizaba lentamente sobre su brazo desnudo, y le puso la piel de gallina en el camino. Pero extrañamente, todavía se sentía agradable. Minato dio la bienvenida a esta alegre sensación en la noche oscura y fría. Fue a mediados de agosto. La noche era todo menos fría después de la ola de calor del día. Aún así, el rubio todavía se estaba congelando debajo de la sábana. Venía de su interior, y la presencia de Kushina finalmente le ofreció el calor que tanto anhelaba. «¿Cómo está Toroku?», susurró suavemente. «Dormido». Ella le dio un beso suave en la nuca y se acercó lo más cerca que pudo de su barriga redonda. Pero esto fue solo por su alboroto en el campo de entrenamiento. Creo que algunos equipos de Genin maldecirán el nombre de su madre. Tomará años y muchas misiones con rango D para devolverlo a su forma anterior, intentó Kushina. Broma, pero los labios de Minato formaron solo una sombra burlona de una sonrisa real. Fue tan forzado que la pelirroja podía sentirlo, incluso si no podía verlo realmente. Tuve que poner a Kakashi bajo un genjutsu para finalmente calmarlo, Minato murmuró sobre su almohada, y los suaves brazos de Kushina lo apretaron de manera tranquilizadora. Lo siento mucho, Minato. Kushina exhaló suavemente y se acercó aún más a su esposo. Pero ella no recibió respuesta.
Sus cejas se fruncieron cuando los músculos de Minato se tensaron en su espalda contra su pecho. «Mírame, Minato», preguntó en voz baja. El Hokage negó desafiantemente con la cabeza, sin preocuparse por la sensación de empuje en la parte posterior de la cabeza donde los ojos de Kushina estaban clavados en su corona dorada. Tercamente se negó a enfrentar a su esposa. Pero con el tiempo, su terquedad se rompió. Él la necesitaba. El intrépido Hokage se movió gradualmente en la suave cama para enfrentarla, revelando sus silenciosas lágrimas mientras viajaban por sus mejillas. Las líneas mojadas brillaban vívidamente en la tenue luz. «Lo siento, Minato», murmuró Kushina, y sus brazos inmediatamente lo envolvieron, y el destello amarillo de Konoha se acurrucó dentro del abrazo ofrecido como un niño buscando consuelo de su madre. Kushina le acarició suavemente la espalda, tratando desesperadamente de darle algo de redención a su esposo. Después de un tiempo, Minato finalmente se recuperó. No podía soportar más el silencio. Abrió la boca, su voz se quebró cuando su garganta todavía estaba adolorida y seca. El ninja desaparecido no estaba solo. El equipo encontró a su compañero. Sabemos lo que sucedió solo por él. Ambos fueron tras Rin, pero ese tipo cayó en una trampa sobrante de la guerra. El otro lo dejó allí para morir solo. Minato frunció el ceño. El otro, que había matado a Rin, fue asesinado. Alguien o algo lo había hecho pedazos. Kushina dejó escapar un suspiro tembloroso. Se lo merecía. Un silencio opresivo surgió por un momento antes de que Minato se moviera en su abrazo. «Me voy después del funeral. El equipo informó algo extraño, y quiero verlo con mis propios ojos. No volveré en una semana. Tengo que saber qué pasó allí». Un profundo ceño apareció en las finas facciones de Kushina. Pero ella no hizo ningún comentario, ni cuestionó a su esposo. Si ella tenía derecho a saberlo, él se lo diría con tiempo. Así que se acercó a su hombre y envolvió su cuerpo alrededor de Minato para ofrecerle la mayor comodidad posible. Y también para recibir la suya de su ser querido. Esta vez, fue el turno de Kushina de llorar finalmente por su amiga perdida. Fue un mejor día para una boda que un funeral. La ola de calor del verano fue despiadada e ignorante sobre el triste evento. Los rayos calientes bailaron alegremente sobre el vestido negro de la gente que se reunió para despedirse. La ceremonia fue corta y moderada como la de todos los shinobi. No había necesidad de un gran ruido. Su imagen sonrió suavemente desde el marco negro a las personas que vinieron a recordarla. No había grandes montones de flores, ni lujosos ramos de flores. La gente guardó silencio mientras rendían homenaje a su compañero caído. Cuando la ceremonia finalmente terminó, el resto de los amigos más cercanos se reunieron dentro de la mansión Hokage. Pronto, también se retiraron. Solo Kushina, Minato y los miembros restantes de su equipo anterior quedaron atrás. Silenciosamente bebieron sus bebidas alrededor de la mesa del comedor, ocasionalmente uno de ellos perturbando la quietud con una o dos historias sobre la niña cuyo nombre era Rin Nohara. La prometedora médica, la confiable compañera de equipo, la talentosa Kunoichi y la amable persona que era. Jiraiya fue el primero en abandonar el pequeño grupo, y poco a poco, tanto Minato como Kushina se retiraron para limpiar los restos del banquete. Naruto se había aferrado a la misma taza de sake tibio que el sabio Sapo había metido en sus manos durante el primer brindis. Dos ojos exhaustos se dirigieron hacia su futuro sensei retirado. Kakashi no había dicho una sola palabra desde su arrebato. Por lo que había escuchado de Minato, Kushina lo sacó de su departamento y lo empujó a una de las habitaciones. Nadie debería haber estado solo en un momento como este. Nunca. El joven adolescente, no mayor de 14 años, parecía al menos una década mayor para Naruto. Y parecía definitivamente roto. Los anillos oscuros se asentaron debajo de su único ojo visible, y su mirada estaba nublada mientras miraba sin emoción su propia taza de té que había estado sosteniendo desde que Naruto tomó su taza de sake. Antes de que Naruto pudiera sumergirse más en su mente, la voz áspera y temblorosa de Kakashi interrumpió su línea de pensamiento. «Me voy a unir a Anbu». Naruto no respondió. No sabía qué podía decirle al niño roto. Pero Kakashi, afortunadamente, no quería ninguna respuesta de él. Solo quería contárselo a alguien y deshacerse de la pequeña carga. Naruto ya sabía que esto sucedería. Kakashi, no, su Kakashi le había dicho que había estado en Anbu durante años. Fue su escape desesperado de la realidad después de la muerte de Rin. Enterró sus emociones y sus pensamientos bajo esos años en Anbu. Kakashi interrumpió los pensamientos de Naruto una vez más. «Eres el primero que le digo.
El comandante se me acercó después de la muerte de Obito, pero lo rechacé en ese momento. Tenía que proteger a Rin. Una risita irónica y vacía burbujeó bajo la máscara de Kakashi. Estaba tan vacío que Naruto casi se estremeció cuando hizo eco una vez. Pero supongo que ni tú ni Minato ni Jiraiya son indigentes para mi protección. Estás muy por encima de mi liga. El chico de cabello plateado agarró al rubio por un largo segundo. Sus emociones repentinamente invadieron sus orbes negros como la tinta. Eres mucho más fuerte que yo. No soy capaz de proteger a Minato o Kushina, pero lo eres. Naruto fijó su mirada en su futuro sensei. Los ojos tintados le suplicaron desesperadamente, y estaba más que ansioso por quitar algo del peso de los hombros de Kakashi. Podía soportarlo. Podría soportar esto por su bien. El rubio asintió con determinación. No dejaré que mis amigos mueran. Lo prometo. Y no vuelvo a cumplir mi palabra. Kakashi observó al adolescente por un momento antes de asentir y soltar un suspiro de alivio, evitando su mirada para mirar por la ventana. La tensión en sus músculos disminuyó visiblemente, y permanecieron en silencio durante largos minutos. La débil voz de Kushina se deslizó en la habitación mientras conversaba con Minato. El tintineo suave de los cubiertos y el agua que corría llegaba débilmente a los sensibles oídos de Naruto. La noche que Rin había muerto, Kakashi murmuró suavemente, vi algo cuando estaba dormido. Primero pensé que era un sueño, pero se sintió tan real. El dolor, las manos de Kakashi se apretaron sobre su negro camisa sobre su corazón, su voz vacilante, y su ojo brillaba con la primera ola de lágrimas frescas. Los músculos de Naruto se tensaron cuando las manos de Kakashi soltaron su ropa para viajar hacia su protector de la frente para frotar la superficie fría de la insignia plateada. ¿Le pasó algo a tu Sharingan?, preguntó Naruto en voz baja, y Kakashi inmediatamente se puso rígido. El ataque se volvió lentamente hacia el rubio y le lanzó una mirada sospechosa y exigente. Sin embargo, a Naruto no le importaban los ojos exigentes del adolescente, levantando lentamente su mano derecha hacia la cara de Kakashi. Los músculos del adolescente se tensaron hasta el punto de ruptura cuando los dedos se acercaron más y más a él mientras la expresión del rubio permanecía extrañamente hueca. Los ojos de Kakashi se abrieron cuando el rubio deslizó un dedo frío bajo la suave tela de su itai. Inmediatamente agarró el brazo para contenerlo de cualquier movimiento adicional. Un ojo negro como la tinta, ancho y confundido miraba a los azules celestes sin emoción. Mantuvieron la mirada durante interminables segundos, tal vez minutos. Pero podría haber sido más fácil ya que el tiempo parecía detenerse a su alrededor. Se le puso la piel de gallina bajo el atuendo de Kakashi cuando su ojo siempre cubierto de repente se conectó con el aire fresco que se deslizó debajo de la tela a través del pequeño espacio hecho por el dedo de Naruto. Déjame echar un vistazo, Naruto exhaló en un tono aburrido, pero todavía exigente. Kakashi miró al niño frente a él con recelo, pero su agarre se aflojó en su muñeca con el tiempo hasta que finalmente lo soltó y dejó caer sus brazos sobre su regazo. El rubio hizo una pausa por un segundo como si no estuviera realmente seguro de sí mismo si quería ver qué había debajo. Pero su mirada se endureció y gradualmente empujó el protector de la frente hacia arriba para revelar un ojo cerrado. La cicatriz seguía rosada a pesar del tratamiento médico y el largo tiempo que tuvo que sanar. Todavía llevaría meses hasta que la cicatriz se blanqueara y años más para que no sobresaliera brutalmente de su piel. Pero nunca se desvanecería perfectamente. Kakashi tuvo que enfrentar el recordatorio siempre presente de la muerte de Obito cada vez que se miraba en un espejo sin su protector para la frente. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral de Kakashi cuando el aire caliente del verano de repente sintió frío contra su piel expuesta. «Ábrelo», dijo Naruto con una voz baja y dominante. Esta vez, Kakashi obedeció sin dudarlo. Sus párpados se separaron lentamente, revelando un patrón demasiado familiar. Una lágrima solitaria cayó del ojo revelado de Kakashi. Tal vez fue por sus pensamientos anteriores, o tal vez fue solo porque el aire lo irritaba. Un vicioso iris carmesí saludó a Naruto mientras trazaba la delgada y húmeda línea en la cara de Kakashi. 3 triángulos estirados, negros como la tinta, sobresalían del fondo rubí, y Naruto no podía librarse de la sensación de que, a pesar del hecho de que estaban inmóviles, sus ojos giraban lentamente como un molinete en las inocentes manos de un niño. Un recuerdo brilló en su mente. Esa última mirada punzante que Obito le había dado antes de morir. Esa mirada lo había perseguido durante meses. Estaba lleno de odio, pero en el fondo también estaba desesperado. El hombre de cabello negro se había dado cuenta de algo importante en el último momento. Fue un arrepentimiento. Comenzó, murmuró Naruto con una voz oscura y hueca.
Era tan inusual y sin emociones del rubio que Kakashi no podía ignorar la repentina necesidad de tener algo de espacio entre él y el rubio. Se movió hacia atrás, cubriendo inmediatamente su ojo. ¿Qué comenzó? Kakashi preguntó con una voz exigente. Sin embargo, Naruto no lo escuchó o no le importó su pregunta. El rubio se levantó de su asiento y se volvió para salir de la habitación, pero se detuvo en la ventana abierta. Deberías desactivarlo. Constantemente drena tu chakra de esa manera. Ve a Fugaku y pide su consejo. Él te ayudará. ¿Qué comenzó? Kakashi tercamente repitió su pregunta, pero Naruto solo le dio una mirada vacía por encima del hombro antes de saltar por la ventana para desaparecer en las largas sombras. Sí. Ha comenzado, ronroneó una voz idéntica a la de Naruto en su paisaje mental. Sin embargo, en lugar de la voz alegre del rubio, estaba oscuro. Una copia del rubio emergió de la línea de árboles para apoyarse contra un árbol hueco de mimbre. Sus pasos crujieron sobre la hierba marchita y las hojas muertas que habían caído de la una vez majestuosa planta. Todavía luchó por su vida, pero estaba a punto de morir. Un gruñido amenazante atravesó la flora donde Kurama paseaba arriba y abajo como lo haría un verdadero zorro tras las rejas de una jaula. Pero no se refería a la copia oscura de Naruto. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Jiraiya miró los ojos azules entrecerrados de Minato. Su mirada estaba pegada a la expresión preocupada del rubio que lentamente separó la boca para lamer sus repentinamente secos labios antes de hablar. Repítelo una vez más. Si Jiraiya no estuviera igualmente preocupado, se sentiría molesto. Pero también estaba tan confundido como su alumno. Planteó un espía en Rain justo como lo deseabas. Fue difícil para ella entrar a escondidas, y le tomó mucho tiempo infiltrarse en la aldea y mezclarse con la comunidad. Dirigía un pequeño hotel en el Capitolio. Jiraiya cerró la boca y los músculos de su mandíbula se tensaron antes de continuar. Informó que Danzou había huido a Ame, y la gente le susurra que está negociando con Ansou. Jiraiya cerró los ojos y dejó escapar un suspiro para calmarse, su expresión se relajó lentamente mientras la presión acumulada disminuía dentro de sus bobinas. También recibí un mensaje de ella de Uchiha Shisui. Ese chico es muy listo para ser un enano. Danzou y el grupo durmieron allí hace una semana, y ese embú de alguna manera la reconoció. Él deslizó este mensaje en su bolsa. El sabio sapo levantó la mano, un pequeño pergamino atrapado dentro. Con la anticipación de su consentimiento, lo descifré yo mismo. Danzou se puso del lado de Ansou la salamandra, y se reunirán con una organización de crecimiento lento el próximo viernes a las 11 cerca de Amegakure no Sato. Shisui no sabía la ubicación exacta, solo el hora. Nos enviará más información después de que termine la reunión. Un grupo de niños se ha enfrentado a Ansou, pero poco a poco se están convirtiendo en un dolor para la salamandra, por lo que decidió deshacerse de ellos. Se hacen llamar Akatsuki. Y Danzou parece pensar que ganará un aliado para sus planes. Está planeando regresar a Konoha y obtener su asiento por la fuerza con un golpe. Una sombra se movió bajo la ventana de Minato, cuidadosamente escondida de los ojos no deseados. Un ceño fruncido estaba enyesado en sus características mientras se concentraba en la discusión anterior con todos los nervios. Cuando Jiraiya comenzó a hablar sobre otro asunto, la sombra movió un dedo sobre un sello tallado debajo de una de las innumerables fichas de la torre. En el momento siguiente, su conversación se amortiguó cuando se cerró la pequeña abertura en el sello de privacidad. Con una mancha de su cabello dorado, Uzumaki Naruto corrió hacia su habitación para agarrar su mochila y dirigirse hacia el pueblo escondido bajo la lluvia. Sin embargo, fue una muy mala elección, ya que Jiraiya no había terminado. Simplemente se detuvo, dejando que sus ojos observaran a su alumno un poco más antes de prepararse y aclararse la garganta. Hay algo más. Mi espía en Kusa vio un Uchiha. Minato se puso rígido y sus ojos se entrecerraron al instante. No debería haber nadie allí del clan. Sí, lo sé, susurró Jiraiya en la habitación. Tengo que abandonar el pueblo por unas semanas para contactar a mi gente. Necesitamos más información. El Hokage asintió lentamente, y el hombre de pelo blanco desapareció de la oficina después de una última mirada al líder inmóvil. Minato fijó su mirada en el horizonte, sus ojos azules pegados a la gente de Konoha. Minato se acercó al borde y apoyó su frente en la ventana, descansando sobre la superficie fría con la esperanza de que calmara sus ardientes pensamientos. Nadie escuchó su susurro cuando dejó una delgada capa de niebla en la ventana. El Uchiha de Toroku no era Orochimaru.
Docenas de shinobi estaban en línea recta en la cima de un largo acantilado, mirando a dos hombres desesperados. Un pequeño grupo estaba vestido con el equipo Anbu de Konoha, mientras el resto vestía el atuendo de una aldea diferente. Un Itayate brillaba a la tenue luz de la nube con 4 líneas grabadas, el símbolo estilizado de la lluvia interminable de la zona. Una lluvia eternamente fría cayó sobre sus ropas ya empapadas, fluyendo entre las capas hasta que finalmente llegó a sus huesos. Cada uno de ellos tensó sus músculos, listos para atacar mientras la lluvia fluía inmortalmente de las gruesas nubes grises que cubrían el cielo azul celeste. No se oía nada en el paisaje, solo la lluvia que goteaba, los latidos acelerados y la respiración áspera desde el fondo del cañón. Una mujer de cabello azul contuvo el aliento cuando un hombre la arrojó violentamente, y un kunai cerró la distancia entre él y su cuello. Dibujó amenazadoramente una delgada línea roja mientras cortaba su piel suave. Una voz profunda resonó en el silencio, y claramente hizo eco dentro del cañón, no amortiguado por lo que llevaba puesto. Su cara inferior estaba mayormente oscurecida por un respirador con forma de casco. Yaiko, como líder de esta pandilla, morirás aquí hoy. Si no lo haces, esta chica lo atrapará. Con un rápido movimiento de cabeza, un kunai voló hacia los dos hombres dentro del cañón para perforar el barro blando frente a un hombre delgado. Tú con el pelo rojo. Usa esto para matarlo. Si lo haces, dejaré libre a esta chica. Ansou sacudió a Conan una vez más para darle peso a sus palabras anteriores, sin importarle que el kunai aún estuviera cerca de la garganta de la niña. No, Nagato. No te preocupes por mí. Ustedes dos salgan de aquí. El kunoichi salió disparado desesperadamente de la empuñadura de hierro. Sus ojos suplicaban a cada kami en la tierra y sobre la tierra con la esperanza de que él obedeciera. Pero en el fondo, ella ya sabía que esa ayuda no vendría a ella. Los músculos se tensaron hasta el punto de ruptura en las sombras de un acantilado. Con voluntad por encima de un humano normal, Uzumaki Naruto se obligó a esperar hasta que pudiera atacar y huir sin usar nada que revelara su verdadera identidad. Si se viera obligado a usar cualquiera de sus movimientos especiales, estaría condenado. Danzou y los demás reconocerían la fuente, y eso sería problemático. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, y volvió a mirar a su clon inmóvil que había estado meditando y reuniendo tanta energía de la naturaleza como pudo durante su tiempo mínimo. Viajó durante una semana a una velocidad increíble con un descanso mínimo, pero aún así llegó tarde. Se suponía que debía evitar toda la reunión y no dejarse ver por Danzou o Anson ni por sus tropas. Sus cejas se fruncieron cuando vio al líder tuerto de Rout. Cuando Nagato le contó esta historia, el halcón de guerra no había estado presente. Pero parecía que Danzou estaba lo suficientemente desesperado como para asistir personalmente. Sus ojos azules se movieron hacia la derecha del anciano, donde un niño bajo con una máscara de cuervo observaba con cautela a la niña de cabello azul. Los dientes de Naruto se apretaron cuando Nagato se inclinó vacilante para que el kunai agarrara temblorosamente el barril empapado. Nagato no podía ver nada, no podía oír nada. Sus sentidos se apagaban, el ruido de su propia respiración áspera no llegaba a su cerebro, extrañamente similar al sonido extrañamente fuerte de su corazón palpitante que no llegaba a sus oídos. Lo único que podía sentir era la superficie helada del kunai en su mano. Sus ojos morados solo miraron la nada por un largo segundo, pero inmediatamente se voltearon hacia un lado cuando vio una mancha anaranjada en el borde de su visión. Una mano suave, cálida y familiar agarró su propia muñeca, forzándola a moverse en una dirección que no quería. El tiempo se detuvo repentinamente cuando la cuchilla helada se encontró con su objetivo, y el kunai se movió más y más en la carne. La espada de repente se calentó, y en la parte más lejana de su cansado cerebro, Nagato pudo sentir cómo el líquido caliente fluía sobre sus propias manos temblorosas, empapando y calentando sus dedos alrededor del cañón del arma. El eco de un silbido doloroso se escuchó dentro del cañón, pero fue reemplazado casi de inmediato con juramentos irritados, echando a Nagato de su éxtasis temporal. Lentamente giró la cabeza y trató desesperadamente de enfocar sus ojos para encontrarse con los grandes y sorprendidos ojos azules de Yaiko, mirando al otro lado de él. El hombre pelirrojo giró lentamente la cabeza hacia un lado, trazando la vista de su amigo donde estaba un niño de cabello castaño que hacía muecas. ¿Podrías liberar al kunai? Me duele como el infierno, murmuró con un tono molesto. Nagato parpadeó sorprendido y gradualmente miró hacia sus propias manos donde, hace un segundo, habría jurado que desgarró la carne de Yaiko.
En lugar de encontrar un estómago ensangrentado, la mano manchada de escarlata del extraño agarró la hoja del kunai, sujetándola mientras su otra mano sostenía a Yaiko más lejos del cuchillo. El pelirrojo retrocedió un paso e inmediatamente soltó el arma. Llegó a la superficie empapada del suelo con un fuerte chapoteo, los restos del líquido carmesí ya tenían un pequeño charco rojizo bajo sus pies donde goteaba. Yaiko y Nagato miraron al extraño con los ojos muy abiertos y la incredulidad escrita en sus rostros, mientras el joven frente a ellos solo sacudía su mano ensangrentada, continuamente murmurando algo incoherente. Aparentemente no tenía dolor a pesar de que el arma le había cortado la palma de la mano. Parecía molesto e irritado. El pelirrojo entrecerró los ojos sobre el marrón chocolate, estaban fijos en las pupilas de formas extrañas. Eran horizontales como los de un anfibio. Podía sentir una fina capa de chakra cálido en toda la cara del extraño, el rastro obvio de un enge. Un gemido lejano y doloroso lo sacó de su pequeña palabra, y los tres hombres inmediatamente arrojaron sus cabezas hacia la fuente. Ansou obviamente estaba enojado, así como el halcón de guerra de un solo ojo. Arruinaste mis planes, extraño. Cometiste un gran error. No me gusta cuando alguien invade mi juego. El extraño nombrado solo cruzó los brazos frente a su pecho, pintando su ropa de color carmesí donde sus manos se conectaban con la tela. Sus ojos viajaron a lo largo de la larga línea de shinobi que se alzaba sobre ellos, deteniéndose por un segundo en el más pequeño con la máscara de cuervo al lado de Danzou. Estaban listos para atacar a la señal más pequeña. El extraño se encogió de hombros al final antes, más rápido de lo que nadie podía ver, golpeando sus manos contra el suelo. Casi de inmediato, se escuchó un destello eléctrico en todo el campo, y docenas de combatientes de élite lucharon bajo el chakra del rayo que salía del suelo húmedo a ambos lados de los dos líderes. Sin embargo, para sorpresa de un shinobi, detrás de Danzou, el jutsu lo evitó cuidadosamente. El ataque no duró mucho, solo por un breve segundo, pero fue suficiente para noquear a la mayoría de los shinobi mientras que los otros obviamente luchaban por mantenerse conscientes o de pie. El extraño se enderezó, observando cuidadosamente a los oponentes restantes durante un segundo largo y tenso. Ansou endureció su control sobre la aturdida kunoichi en sus brazos y preparó sus músculos para cortarle la garganta con el kunai todavía en sus manos si el niño incluso se retorcía. Nagato inmediatamente se puso rígido junto con Yaiko, pero el extraño no hizo nada. El niño inclinó la cabeza hacia un lado y observó la escena en silencio durante otro largo segundo hasta que una sonrisa amplia y satisfecha se extendió por su rostro. Entonces, el suelo simplemente explotó bajo los pies de Ansou cuando una copia del extraño saltó del suelo blando y agarró la kunoichi de sus manos. Aterrizaron con gracia al lado de los dos camaradas, Yaiko inmediatamente se hizo cargo de la kunoichi y envió una mirada de agradecimiento hacia el extraño. Una voz áspera resonó alrededor del pequeño equipo cuando Shimura Danzou habló por primera vez después de inspeccionar a las tropas restantes. ¿Quién eres tú? El extraño volvió a inclinar la cabeza hacia un lado, mirando al hombre por un momento interminable antes de que una gran sonrisa apareciera en su rostro, sus ojos dorados brillaban con un brillo descarado. El héroe. ¿Quién más? Danzou dio un paso adelante, la hostilidad prácticamente se filtró a través de su piel. Eres un poderoso shinobi. Podemos ser útiles el uno para el otro. Un ruido extraño salió de los labios del extraño, cerca de una risa como si Danzou hubiera hecho una broma. No creo que nos llevemos bien, imbécil. Danzou entrecerró peligrosamente sus ojos, observando cada movimiento en la cara del extraño, cada contracción de sus músculos. La forma en que se portaba, la forma en que se mantenía estoico incluso en esta situación desesperada frente a ellos. La confianza y el poder que irradiaba. Los dos líderes se miraron rápidamente y se formó una unidad silenciosa en ese mero segundo. La mayoría de sus tropas habían caído, y ese hombre de allí era demasiado poderoso. «Nos vamos», dijo Danzou con una voz sin emociones. Sin embargo, si las miradas mataran, el chico ya habría muerto. «Te estaré observando», les advirtió el chico y entrecerró los ojos. Sus piscinas flotaron hacia Shisui por un segundo y lentamente bajaron la cabeza. Un pequeño asentimiento. Un movimiento simple, lo que todos los demás simplemente arrojarían a un lado. Pero para el niño, decía todo lo que necesitaba. Un aliado de Konoha. Con esto, los restos de los dos grupos se derritieron lentamente, retirándose a las sombras de donde vinieron sin más palabras. Un suspiro de alivio dejó al extraño, y su compostura se relajó cuando se dio la vuelta con una amplia sonrisa en su rostro. Entonces chicos, ¿tienen un lugar cálido y seco donde podamos hablar?
El todavía aturdido Yaiko solo asintió, con la boca ligeramente abierta, antes de darse la vuelta y tomar la iniciativa. Las preguntas quemaron el interior de Nagato. Él estaba confundido. Curioso. Pero los cuatro caminaron en silencio hacia su escondite. El pelirrojo fijó su mirada en la espalda del desconocido mientras marchaba casualmente y alegremente detrás de Yaiko. Conan abrió lentamente la boca para finalmente romper el silencio, pero sin darse la vuelta, el extraño simplemente levantó la mano y sacudió la cabeza. Un poco más tarde, Conan. La boca del kunoichi se abrió, y ella compartió una mirada confusa con Nagato. El pequeño equipo caminó durante otra media hora en completo silencio, cada uno de ellos enterrado dentro de sus propios pensamientos, mientras el extraño cantaba algo alegremente hasta que finalmente llegaron a su escondite tallado en la piedra dura de un cañón. Las miradas sospechosas los siguieron cuando el grupo pasó a varios shinobi curiosos y finalmente se instaló en una cámara más grande. El extraño rubio había echado un vistazo y sacó una pequeña etiqueta de papel de su bolsa. Cuando canalizó una pequeña cantidad de chakra en el trozo de papel, todos sintieron que estaban sumergidos bajo el agua. Los ruidos detrás de la puerta de madera se entumecieron, y el aire se agitó extrañamente a su alrededor. El desconocido se sentó en una de las sillas. Entonces, sus ojos se volvieron hacia Yaiko. Una extraña curiosidad brilló en sus ojos mientras sus orbes dorados lo observaban cuidadosamente de la cabeza a los pies. Puedes preguntar ahora. Fue el líder de cabello naranja quien hizo la pregunta que había estado rondando por la mente de todos. ¿Quién eres tú? El desconocido hizo una mueca errante antes de pasar a varias otras expresiones, que van desde molesto, impasible, hosco y terminando en la rendición. Era como si estuviera teniendo una conversación silenciosa, o muy probablemente una discusión vehemente, con alguien. Y lo había perdido. Al final, solo se encogió de hombros. Tenía que ayudarte a evitar una cadena de eventos que nunca deberían estar sucediendo, y mi nombre es Naruto. Nagato entrecerró los ojos y observó al niño frente a él con una mezcla de curiosidad y sospecha. Era el mismo nombre extraño del libro de Jiraiya. Era extraño como lo dijo. No fue solo una simple introducción. Parecía que estaba ofreciendo mucho más ingenio revelando su nombre que eso. Una ofrenda de confianza. ¿Qué eventos? Conan dio un paso adelante, sus ojos reflejaban solo curiosidad. Nagato miró a su alrededor. Fue extraño, ni los ojos de Conan ni los de Yaiko mostraron sospecha. Pero aún así, usar un nombre del libro de Jiraiya era más que sospechoso para él. Fue manipulador. El chico no respondió de inmediato, con los ojos fijos en la mesa vacía frente a ellos antes de que se moviera para perforar los iris morados de Nagato. El Rinnegan podría ser un arma peligrosa en las manos equivocadas. El pelirrojo lo miró por un largo momento, con el ceño fruncido. No te conocemos. La reunión se mantuvo en secreto solo entre nosotros tres. ¿Cómo lo supiste? Naruto hizo una mueca como si estuviera buscando palabras. Digamos que tenemos un amigo común que me lo contó. ¿Quién? Nagato empujó más lejos. No me creerías, y de todos modos no importa. Naruto se encogió de hombros otra vez. Pruébalos. Tal vez lo creamos. Yaiko dio un paso adelante para evaluar sus palabras anteriores, pero los ojos del extraño seguían fijos en Nagato. Hasta ahora, la atención de Naruto estaba pegada al portador de Rinnegan, a pesar de que Yaiko era el líder de la pandilla. Digamos que fue mi sensei, pero aún así no sería del todo cierto. Un ceño fruncido apareció en la cara del líder. No me malinterpreten, estoy agradecido por su ayuda. Nos salvó a Conan y a mí. Pero, ¿por qué deberíamos confiar en usted? Usted acaba de aparecer de la nada con un nombre falso, con una apariencia falsa, y nos pide que confiemos en ti. Sí. Su voz era tranquila, que acariciaba sus interiores como la mano de una madre mientras Naruto se enderezaba lentamente. Entonces, de repente, una expresión de mal humor apareció en su rostro. Y Naruto es mi verdadero nombre. Los músculos del extraño se tensaron, su expresión anterior se endureció. El humor se retorció a su alrededor, ya que esta vez, sus ojos eran serios. Vine aquí para advertirte. Yaiko entrecerró los ojos y se paró frente a Naruto a avisar sobre qué. El niño cerró los ojos, sus músculos se tensaron aún más, y el enje se dispersó lentamente. Yaiko retrocedió un paso cuando los ojos dorados cambiaron con penetrantes orbes azules azulados. El cabello castaño desapareció, y los mechones dorados y puntiagudos tomaron su lugar.
La piel perfecta en su rostro fue reemplazada por 3 marcas de bigotes en cada una de sus mejillas. Ame había estado aislada durante años desde la Segunda Guerra Shinobi, pero los rumores aún los alcanzaban, rumores sobre un luchador con el mismo cabello dorado y puntiagudo y penetrantes ojos cerúleos, rumores que les decían que huyeran por sus vidas si se encontraban con un hombre de Konoha. Tú eres el destello amarillo. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado con una expresión extraña, luego echó la cabeza hacia atrás. Su risa fuerte e infantil llenó la habitación en un abrir y cerrar de ojos, y permaneció allí durante un minuto de embarazo. Cuando finalmente se calmó y el extraño se recuperó, el rubio sacudió la cabeza y agitó una mano hacia el desconcertado líder. Cercano, pero no es cierto. El rubio recogió su expresión, su rostro previamente infantil se movió en una mirada seria una vez más. Konan, Nagato y Yaiko, líder de los Akatsuki. Si un hombre con una máscara aparece con un hombre que parece un aloe vera, no lo escuches. Yaiko entrecerró los ojos y extendió una mano para detener a Konan, quien ya abrió la boca para hablar. ¿Por qué? Porque ellos, porque ese bastardo lo hará. El shinobi cerró los ojos por un segundo, una montaña rusa de sentimientos cayendo de su rostro. Un segundo después, se sacudió sus emociones y se preparó. Sus palabras hicieron eco con confianza. Porque todos buscan la paz real. Pero la paz que él ofrecerá es falsa. Nada más, solo el engaño de la realidad. Si te unes a él, traerás destrucción al mundo shinobi. El silencio opresivo cayó sobre la habitación por las pesadas palabras. La tensión se acumuló a su alrededor, espesa y pegajosa con la promesa de que si alguien lo intentaba, la presión se podía palpar con las manos desnudas. «¿Estabas hablando de Uchiha Madara?», dijo Yaiko con calma, su voz afilada a través del silencio anterior. Naruto se congeló de inmediato y la sangre salió de su rostro. En el segundo siguiente, la ira se elevó dentro de su pecho, burbujeando y devorando su mente como el ácido. Los azules ojos azules brillaron repentinamente en un brillante color carmesí, mientras que las llamas de chakra comenzaron a parpadear sobre sus hombros temblorosos, cambiando de dorado a naranja de vez en cuando. Su voz retumbó dentro de la habitación, dejando un aura extraña donde se conectaba con las paredes para hacer eco un milisegundo más tarde. «Él está aquí». Apretó las palabras con los dientes apretados. Yaiko inclinó la cabeza hacia un lado, observando al niño frente a ellos. Podía sentir a distancia cuando el cuerpo de Konan comenzó a temblar con el ritmo de las llamas de chakra, pero ella se acercó a él para posicionarse entre él y la fuerza desconocida. Nagato también se tensó, listo para atacarlos y defenderlos si era necesario. El líder entrecerró los ojos y obligó a su voz a sonar lo más tranquila posible en la tensión a su alrededor. Lo estaba, pero se fue. Naruto gruñó, y las llamas doradas lentamente comenzaron a desvanecerse de su cuerpo. Un fuerte aliento salió de su boca. Yaiko entrecerró los ojos hasta que solo fueron rendijas. Ese poder absoluto que apareció en ese momento era increíble. Hacía calor como un día soleado durante el verano que había experimentado solo una vez en su vida cuando era solo un niño, conmovedor como los rayos del sol que había deseado experimentar una vez más en su tierra natal. Pero ahora también estaba seguro de una cosa. Si los hubiera querido muertos, ya lo habrían estado. El líder tomó su decisión. Estuvo aquí hace una semana, nos habló sobre unir nuestras fuerzas, pero me negué. ¿Dijo algo sobre cuándo volvería? La voz de Naruto era tensa. Yaiko no respondió, solo observó a su nuevo compañero durante un momento de silencio antes de sacudir la cabeza. No. Los hombros del desconocido se desplomaron. Él me dijo que, 3 cabezas se lanzaron en dirección a Nagato, haciendo que el hombre retrocediera sorprendido antes de reanudar. Me dijo que me estaría esperando todos los días a la misma hora en el mismo lugar. Realmente estuvo allí todos los días durante los próximos 4 días. Pero hace 3 días, me dijo que volvería a la casa. Fin de octubre. Naruto cerró los ojos mientras los cubría con su mano temblorosa, su ansiedad casi saliendo de sus poros. Sacudió la cabeza desesperadamente, murmurando algo por lo bajo. Luego, su cabeza se hizo a un lado cuando su voz áspera rompió el silencio. Lo sé, Kurama. No me des conferencias. Sé que se está preparando para mi nacimiento. El chico rubio de repente se puso rígido y extendió los dedos para echar un vistazo a sus compañeros. Ofreció una sonrisa avergonzada mientras se rascaba la mejilla infantilmente. Lo dije en voz alta, ¿no? Nagato da un paso más cerca. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Es una larga historia. Tal vez algún día te cuente todo. De verdad. Naruto dejó escapar un suspiro y pasó la mano por sus cerraduras doradas.
Obviamente estaba cansado y preocupado. Lo siento, me tengo que ir ahora. ¿Quién eres tú? Nagato dio otro paso hacia Naruto, sus ojos morados se entrecerraron y exigieron. Ya te lo dije, mi nombre es Naruto, repitió. El pelirrojo solo negó con la cabeza. No. ¿Quién eres realmente? ¿Cuál es tu verdadero propósito aquí? El adolescente rubio inclinó la cabeza hacia un lado con una mirada de asombro que luego se convirtió en una sonrisa triste. Poco a poco se transformó en otra cosa. Su mirada se endureció y sus ojos azul eléctrico clavaron a Nagato en el suelo. Soy yo quien traerá la paz. Soy quien romperá el círculo del odio. Soy el Salvador. Qué arrogante, pensó Yahiko en silencio, frunciendo el ceño con desaprobación. Los ojos del líder de la pandilla viajaron hacia las piscinas de azul y hielo, y de repente reconoció la emoción. No fue arrogancia como pensó por primera vez. Fue determinación con la fuerza para mover montañas. Y Yahiko, líder de los Akatsuki, se inclinó ante su determinación. El bar estaba lleno de civiles. La gente bromeaba, cantaba y se gritaba mientras el olor a tabaco, sake barato y comida chatarra llenaba el aire. Dos figuras se sentaron al lado del mostrador, una de ellas sorbiendo lentamente su ramen mientras que la otra pasó la vista por la multitud, escrutando a cada hombre y mujer por un corto periodo. Una mueca apareció detrás de la máscara oscura que había logrado cubrir la mayor parte de su rostro, dejando solo visibles sus ojos de obsidiana y sus cortos mechones marrones. Después de un momento, también se volvió hacia el mostrador para apoyarse contra su palma. Deberíamos haber regresado directamente a la aldea, jefe. El segundo hombre con cabello castaño y ojos de color similar se encogió de hombros y tomó otro sorbo de su sopa. Si hubiera algún shinobi alrededor, reconocería la delgada capa de chakra en sus rasgos, el signo de un simple enje para ocultar sus identidades reales. Uno de Uzumaki Naruto disfrutando de su comida y un clon para divertirse. Tenía hambre. No te quejes. El clon con la máscara dejó escapar un resoplido, y de repente se puso rígido por un momento. Si alguien hubiera echado un segundo vistazo al hombre, se habrían dado cuenta de que los ojos negros de obsidiana se transformaron en rojo brillante, mientras que 6 gruesas marcas de bigotes negros aparecieron en sus mejillas. Deberíamos apurarnos antes de que descubran que acabas de dejar un clon. Y lo único en lo que puedes pensar es en tu estómago. Otra vez. El hombre de cabello castaño simplemente se encogió de hombros una vez más y pidió un segundo tazón. Minato no notará la diferencia. Incluso con un Byakugan, no podrían darse cuenta de la diferencia entre yo y el clon que dejé detrás de Konoha. Bombeé suficiente chakra para durar 3 semanas. Un ceño fruncido apareció en su rostro de repente. ¿Qué quieres? Te dije que no quería hablar por un tiempo. El hombre enmascarado se encogió de hombros con indiferencia, pero sus ojos rojos de repente se abrieron y parpadearon a un lado por un segundo. Las piscinas lentamente y furtivamente vagaron hacia el otro extremo del pub, bloqueándose en la pared de bambú por un segundo con un brillo desconcertado. Los engranajes giraron dentro de su cráneo, y finalmente, una sonrisa extraña y astuta apareció detrás de la máscara. Pero su compañero no se dio cuenta ya que toda su atención estaba pegada a su cuenco humeante. Nada serio. Pensando en probar algo de sake. Al menos estamos nuevamente en contacto con Akatsuki después de tanto tiempo. El hombre de cabello castaño puso los ojos en blanco y continuó sorbiendo su sopa con indiferencia. Nos estamos quedando sin tiempo. El hombre de cabello castaño finalmente se detuvo. Pasó mucho tiempo hasta que respondió en voz baja. Lo sé. El hombre de cabello castaño dejó escapar un largo suspiro y dejó los palillos para mirar el ramen a medio comer en su tazón. El plan del ojo de luna no tendrá éxito sin todo el biju. Necesitas acercarte a Kushina durante el parto. Usa la confianza de Minato y ataca durante el parto. Estoy seguro de que te permitirá estar allí. Puedes actuar como guardia, luego atacar. Esa es la única vez que tenemos una oportunidad, y él estará ocupado con el parto. Los ojos rojos se clavaron en el hombre frente a él, observándolo durante un largo minuto en silencio hasta que finalmente levantó la vista y abrió la boca para responder. Lo sé. Haré lo que sea necesario hacer. No dejes que tus emociones te influyan. Esto tiene que hacerse. No intentes razonar, no hagas otra cosa que golpear. Tu única oportunidad es antes de que pueda tocar el sello. Lo sé. Pero Minato, Kushina, quería continuar, pero falló. El hombre de cabello castaño apretó sus manos en puños, sus articulaciones se volvieron blancas por la restricción. Ya me equivoqué cuando tuve la oportunidad. Lo haré esta vez. Lo mataré.
Su voz se apagó, pero no lo suficiente como para llamarlo un susurro. Era más una escofina que otra cosa. Naruto rápidamente descartó el clon a su lado y soltó el Enge tan pronto como vio la familiar puerta de madera de Konoha en la distancia. Se alegró de conocer el pueblo como el dorso de su mano. La grieta en la pared, su pasaje secreto de su infancia, todavía estaba escondida detrás de un gran arbusto. Saltó al lado del mostrador en Ichiraku sin que nadie se diera cuenta de su llegada después de que cambió y descartó el clon que lo había estado personificando durante la última semana. Sin embargo, su paz no fue duradera. En cuestión de minutos, Naruto sintió una mano sobre su hombro, y la familiar firma de chakra de su sensei llenó sus sentidos casi de inmediato. ¿Puedo unirme a ti, Toroku? Una amplia sonrisa apareció en sus rasgos finos mientras hacía un gesto hacia el asiento vacío a su lado. El estrés y la carga de los próximos eventos se desvanecieron un poco por su compañía y por su amplia sonrisa. ¿Qué pasa, Jiraiya? Todavía es Jiraiya Sensei para ti, mocoso. Está bien, está bien. Jiraiya, Sensei. Entonces, ¿cómo va tu proyecto de investigación de mascotas? Una sonrisa apareció en la cara de Sannin mientras él se sentaba al lado del adolescente. Bien. Ya encontré una editorial que está interesada en mi nuevo libro. ¿Cuál será el título? Es Icha Icha Paradise. Naruto solo sonrió abiertamente en respuesta mientras Teuchi dejaba un cuenco con la deliciosa comida humeante frente a él. ¿Cómo fue tu última misión? Jiraiya hizo una mueca. Fue bien, a pesar de una rata. Naruto hizo una mirada deslizante mientras chupaba una gran pila de fideos, enviando algunas gotas por todo el mostrador. Después de un gran trago, levantó una ceja curiosa mientras profundizaba en su tazón para pescar su próxima porción. ¿Qué rata? Es una larga historia. Cuando tengamos algo de tiempo, te lo contaré. Otro sorbo fuerte y el rollo de fideos desapareció. Tengo tiempo. Naruto felizmente clavó su palillo en el líquido humeante para pescar un pastel de pescado giratorio y otra cantidad adecuada de fideos blandos. El sapo Sannin se acercó. Miró al adolescente por un largo momento mientras se perdía en su propia pequeña palabra. Solo él y su ramen. Jiraiya se inclinó sobre su palma casualmente. ¿Cómo estuvo el clima en Ame? Ni siquiera preguntes. El frío logró filtrarse en mis huesos. Ventoso, brumoso y lluvioso. Naruto hizo una mueca, pero su boca se dejó abierta mientras masticaba su comida. Eso fue, muy Naruto. Felicidades ese. La voz del zorro hizo eco en su mente, pero extrañamente no parecía tan satisfecha o tan engreída como cuando solía insultar al rubio. Entonces, las venas de Naruto se inundaron de hielo. El palillo se congeló en el aire mientras una cantidad adecuada de fideos volvía a meterse en el tazón, enviando gotas humeantes de sopa caliente a todas partes. Otra firma de chakra apareció de la nada a sus espaldas. Había un zumbido familiar en el sello de su padre solo milisegundos antes. Pero ni siquiera se atrevió a mover los dedos cuando una mano familiar lo agarró por el hombro. La mano de su padre, que siempre lo tocaba suavemente, que le apretaba los hombros con cuidado y preocupación. Ahora lo sostenía firmemente, los dedos dolorosamente y amenazadoramente se clavaban en su carne. Los ojos de Naruto se dirigieron lentamente hacia su sensei cuya cálida expresión se había derretido de su rostro. La mirada en los ojos de Jiraiya envió un escalofrío por la columna vertebral de Naruto. Lo que encontró allí en esos ojos hizo que sus propias esferas azules se deslizaran hacia un lado. La mirada de su una vez sensei apuñaló dolorosamente el centro de su corazón, lo sacudió hasta el centro. Ni siquiera hace 5 segundos, eran cálidos y afectuosos, pero ahora, lo estaban mirando con furia glacial. Escuchó un suave ruido cuando su padre se inclinó y las cerraduras rubias rozaron las cerraduras rubias. Un segundo después, pudo sentir el aliento del hombre en el lóbulo de su oreja antes de que su voz sibilante hablara acusadoramente. El juego terminó, chico. Si te resistes, te mataré con mis propias manos. ¿Entendido? El cabello de su cuello inmediatamente comenzó a estirarse hacia el cielo cuando un escalofrío le recorrió la espalda. Un pequeño asentimiento casi imperceptible abandonó el cuerpo de Naruto mientras su mente luchaba detrás de dos instintos que habían sido tallados profundamente en el núcleo de cada humano. Su mente luchaba entre los instintos de atacar o huir, pero en su estado, no podía decidir. Al final, el tiempo le dio la respuesta. Sintió un dolor agudo donde su cuello se conectaba con su cráneo, y abrazó el torrente de la oscuridad como un viejo amigo para huir de la situación. Nos estamos quedando sin tiempo. Una sombra se movió en una esquina, rodeada por una gruesa pared de bambú.
Un hombre de unos 40 años lanzó su amplia y horrorizada mirada hacia su hombro, donde un pequeño sapo verde se escondía debajo de sus largos mechones blancos. Sus músculos se tensaron hasta el punto de doler, y sus manos se apretaron en puños, sus nudillos palidecieron por la tensión. La ira inhumana surgió de su núcleo. Los últimos fragmentos de su autocontrol apenas lo restringían del sangriento alboroto que tanto deseaba. La decepción se elevó por encima de su ira, la decepción en sí mismo, sobre su propio juicio, sobre sus propias habilidades de observación. El pequeño sapo verde había abierto la boca una vez más, las voces humanas provenían de él. Una voz que había conocido durante casi un año, la voz de un hombre en quien confiaba tanto que entregó su propia vida en sus manos. Hubo una larga pausa vacilante antes de que Jiraiya escuchara la respuesta casi inaudible. Lo sé. La sangre de Jiraiya se congeló. El plan del ojo de luna no tendrá éxito sin todo el Biju. Necesitas acercarte a Kusina durante el parto. Usa la confianza de Minato y ataca durante el parto. Estoy seguro de que te permitirá estar allí. Puedes actuar como guardia, luego atacar. Esa es la única vez que tenemos una oportunidad, y él estará ocupado con el parto. Otra pausa, lo sé. Haré lo que sea necesario hacer. No dejes que tus emociones te influyan. Esto tiene que hacerse. No intentes razonar, no hagas otra cosa que golpear. Tu única oportunidad es antes de que pueda tocar el sello. Lo sé. Minato, Kusina, hubo un sonido de asfixia, ya me equivoqué cuando tuve la oportunidad. Lo haré esta vez. Lo mataré. La voz se apagó hasta que fue solo el fantasma de un susurro. Los dientes de Jiraiya se apretaron con tanta fuerza que amenazaron con romperse. ¿Cómo pudo haber sido tan ingenuo? ¿Tan ciego? ¿Cómo podría haber juzgado mal a este chico tan directamente? Él iba a traer una nueva oportunidad para que una profecía. Sí. Una nueva oportunidad de que la profecía nunca se cumpliría con la muerte de Minato. Los músculos del sabio sapo comenzaron a temblar, la preocupación enmascaró con éxito su furia aún creciente que llenaba su pecho. Lentamente movió su cabeza hacia un lado y coló un pico entre las líneas de la cerca de bambú hacia los dos hombres en el mostrador con los que se topó accidentalmente hace media hora. Casi los extrañaba. Estaba ocupado con una morena de pelo negro detrás de las cortinas de un pequeño bar cuando un nombre le llamó la atención, y una voz familiar se abrió paso en el bar entre las cortinas. Era la voz de Toroku con seguridad. El mismo tono, las mismas reacciones, las mismas palabras con las que estaba tan familiarizado. Primero, tenía curiosidad. ¿Por qué estaba el chico rubio aquí? Jiraiya había pensado que Minato lo había asignado en una misión. Pero cuando vio al niño con un enge enmascarado casi perfectamente mientras caminaba junto a un extraño, comenzó a tener dudas. El sigilo y el espionaje eran su especialidad, así que los siguió al bar y envió un pequeño sapo para esconderse en las sombras del mostrador para poder espiar desde una distancia segura. Lo que había escuchado le apretó el pecho dolorosamente. Toroku buscó la muerte de Minato y Kusina. Después de un año desde que se había presentado. ¿Por qué? ¿Por qué no mostró sus verdaderas intenciones durante ese periodo? ¿Por qué no atacó entonces? Había tenido innumerables oportunidades para matarlos a lo largo de los años, pero no lo hizo. Nada de eso tenía sentido. Jiraiya entrecerró los ojos. Hablaron sobre Akatsuki, la misma organización de la que acababa de recibir información de su espía Ename. Eran un grupo en crecimiento, o muy probablemente una pandilla, que luchaban contra Ansou. Querían la paz, el fin del sufrimiento de su nación. Jiraiya cerró los ojos y apretó los puños mientras su mente volvía a la conversación escuchada una vez más. El plan del ojo de la luna no tendrá éxito sin todo el Biju. Entonces la respuesta se reveló tan despiadadamente que no pudo evitar estremecerse. El nacimiento, el sello, oh, Dios mío. Quieren el Kyuubi. Con este último pensamiento, el sabio sapo desapareció del pequeño Pac para regresar a su pueblo con la velocidad suficiente para rivalizar con el flash amarillo. Cuando Naruto despertó, se encontró una vez más en la habitación vacía con el espejo de dos lados. Estaba asegurado a la misma silla con los mismos grilletes de cuero, y podía ver varios sellos de parálisis en varias partes, por no mencionar importantes, de su cuerpo. Intentó moverse, pero no podía sentir sus extremidades. Era como si ni siquiera estuvieran allí. Incluso sus entrañas estaban entumecidas cuando los sellos de supresión ardían alrededor de su torso.
Apenas podía sentir su poder una vez sin fondo, pero la pequeña cantidad que aún podía sentir se agitaba inquietamente dentro de él como si no pudiera encontrar su lugar adecuado en sus bobinas. En su desesperación, consideró buscar Senjutsu o el chakra de Kurama, pero rechazó la idea en un instante. No tenía la intención de hacerlo. Al menos, no en el futuro cercano. No hizo ningún esfuerzo por prestar atención a su entorno, ni a la habitación al otro lado del espejo. Vendrían pronto de todos modos. Podía sentir las débiles firmas de chakra de su padre y Jiraiya, mientras que el tenue aroma de Minato también permanecía en el aire a su alrededor. Naruto permaneció inmóvil durante los siguientes minutos en total silencio. Sin embargo, podría haber sido fácilmente horas por todo lo que sabía. Su sentido del tiempo se vio opacado por los numerosos sellos en su cuerpo. Su cabeza cayó libremente sobre su pecho, su mente sorprendentemente vacía. Estaba esperando que sucediera algo o que alguien apareciera y comenzara a interrogarlo. Finalmente, lentamente levantó un poco la cabeza y se coló entre sus mechones rubios. Vio un estante de metal más pequeño en la esquina, similar a uno que la gente usaría para servir comida. Pero Naruto dudaba que hubiera bocadillos debajo de la tela de saco marrón. Vio varias manchas ominosas de color marrón oscuro en la esquina de la tela, y un escalofrío le recorrió la espalda para alzar el pelo de los brazos y la nuca. Dejó caer la cabeza sobre su pecho y forzó a bajar el repentino nudo en su garganta. No se sentía cansado. Simplemente se sintió muerto y traicionado. Había contado con el hecho de que esto sucedería con el tiempo, por supuesto, pero pensó que Minato primero trataría de hablar con él antes de dar un paso drástico como este. Y sin mencionar que tenía tanta curiosidad por saber cómo demonios saben que estaba en Ame. Ni siquiera estaba enojado consigo mismo. Todavía era tan impactante para él. Fue un desliz tonto. Algo que solo él haría. ¿Cómo pudo haber respondido esa pregunta tan casualmente? Ni siquiera se dio cuenta de la pregunta sospechosa. Fue muy natural. Charlar con Jiraiya y comer ramen lo hizo bajar la guardia, y el Toad Sage lo había engañado. Entonces las palabras se deslizaron entre sus labios por instinto. Finalmente, el chirrido de la puerta lo echó de sus pensamientos. Lentamente levantó la cabeza, solo para tener suficiente espacio entre sus flequillos para captar el brillo de la mirada traicionada en los rasgos de Inoichi mientras el hombre se acercaba lentamente a su figura caída. Sus mechones dorados colgaban libremente de su frente sin su itaiate, que probablemente había sido retirado en el momento en que lo noquearon. Konoha nunca permitiría voluntariamente que un traidor usara sus insignias. Levantó la vista entre sus cerraduras una vez más y volvió a bajar la cabeza cuando Inoichi llegó a la silla a su lado. Lo siento, murmuró Naruto, pero Inoichi no lo escuchó o simplemente lo ignoró. Sin una advertencia o incluso una palabra, el interrogador colocó su cálida palma en su frente. Se habría sentido relajante en la repentina habitación fría, si Naruto no hubiera sabido lo que sucedería después. Hubo una puñalada repentina y dolorosa en la parte posterior de su cabeza cuando Inoichi golpeó con fuerza contra las barreras defensivas de su mente.